que va a tener la materia, y este es de lo que vamos a tratar todo el semestre, ver principalmente, en primer lugar, introducción a lo que es un proceso de manufactura. ¿Cuáles son los procesos de fundición? Son muchos, no vayan a creer que es uno solo. ¿Por qué razón le digo que son muchos? Porque el más sencillo es la fundición con arena. Por medio de la arena es el más simple, pero hasta cierto punto es el menos productivo, dependiendo para qué va a ser, claro. ¿Por qué razón? Los procesos de fundición a la arena, por cada molde que usted haga, únicamente va a ser una sola pieza. Y cuando ya saque la pieza, el molde se destruye. Y si quiere hacer otra pieza, va a tener que comenzar desde el principio, hacer otro molde, fundir otra pieza, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este proceso es lento, pero en muchas ocasiones yo nada más quiero hacer una pieza. Lo mejor es por fundición a la arena. Después tendríamos que ver los procesos por deformación. ¿Cuáles son? Los vamos a ver. Después los realizados en lámina. Después procesos realizados en plástico. Ya les dije que el plástico es muy importante en esta materia porque lo que tradicionalmente se hacía en metal, en hierro, se está haciendo en la actualidad en plástico, con ventajas, ¿eh? Con ventajas precisamente en cuanto a duración, a costos, a rapidez, etcétera, etcétera. Entonces, procesos realizados en plásticos. Después, procesos de unión y ensamble. Aquí el proceso de unión de ensamble son tanto simplemente el pegamento, los clavos, las grapas, la unión por medio de madera, o sea, ensambles especiales. No, son muchos. Aplicación de los tratamientos térmicos con los tratamientos térmicos a los metales le cambia usted las propiedades. Puede ser un material muy blandito o lo puede hacer usted muy duro. Entonces es muy importante los tratamientos térmicos. Y por último, la metalurgia de polvos. Usted va a formar desde engranes, desde dados, desde cualquier tipo de pieza por medio de polvo metálico. Y muy interesante ver cómo se forma el polvo del metal. Y muy interesante también que usted sepa, por ejemplo, qué piezas y si las piezas hechas con polvo metálico tienen mejores propiedades que si fuera de metal sólido u original, vaya. Y sí, claro que sí. Las piezas hechas con polvo metálico van a tener mejores características de dureza y duración que los materiales originales, ¿eh? Por esa razón, todo eso lo vamos a ver. Y yo sé, ahora sé que por tradición, muchos de ustedes no han llevado una educación técnica. Nunca, muchos de ustedes no saben lo que es un tipo de máquina herramienta, para qué sirve, cómo se utiliza. Pues al terminar este semestre, mínimo de las que les estoy hablando, si no las manejan, van a ver cómo funcionan y qué es lo que podemos hacer con ellas. ¿Preguntas de esta lámina? No, profe. No, profe. Nada, bueno, ok, seguimos con la siguiente. Y aquí les presento esta laminita, que esta laminita me gustaría que la grabaran hasta en donde quiera.
porque es la que van a usar toda su vida. Inclusive, una vez egresados, se tienen que echar mano de esta laminita, porque vamos a ver los materiales, todos los materiales que se usan en ingeniería, aquí los tenemos, ¿eh? Y de seguro, si ustedes van a seguir la carrera de ingenieros mecánicos, que les puedo asegurar que es la carrera que tiene más campo de trabajo, porque hasta en un taller pueden ocupar, depende, ¿no? Un taller de casero. Y también porque hay talleres caseros que tienen muy buena tecnología, pueden ocupar un ingeniero mecánico. Ya no se digamos en una industria, en muchos lugares se va a requerir un ingeniero mecánico y ahí entran ustedes. Y esta es la tabla de materiales que van a tener que conocer sus propiedades, cómo se usan, cómo se manejan, se realizan piezas con ellos y qué ventajas y desventajas tienen. Entonces, comenzaremos con materiales de ingeniería, que tendríamos los metálicos y los no metálicos. Los no metálicos los tenemos en la parte de abajo, la parte de abajo todos, y los materiales metálicos en la parte de arriba. Los metálicos los vamos a dividir en ferrosos y no ferrosos. Los orgánicos, los no metálicos en orgánicos e inorgánicos. Y a la derecha de cada uno de ellos tienen ustedes cuáles corresponden. Si ustedes más adelante, cuando estemos ya en plena clases, me recuerdan, me falta un material que en la actualidad se está peleando, hasta puede haber hasta guerra mundial por falta de ese material. ¿Alguien me puede decir cuál es? Y creo que es el único que no puse ahí. Acuérdense que al futuro de muchas cosas, pero vamos a hablar de las cuestiones eléctricas, de los carros eléctricos, son las baterías. ¿Qué elemento principal se utiliza para hacer las baterías? El plástico. ¿Perdón? Litio. No estoy muy seguro ahorita porque necesito revisar, pero creo que es el cobalto, ¿eh? Creo que es el cobalto y México tiene cobalto. Y hay países que tienen mucho cobalto. Entonces, hasta cierto punto, pues ahora sí que somos algo apreciado y que puede ser hasta peligroso, ¿no? Porque tenemos un material que el mundo lo requiere. Entonces, si lo revisan por ahí, creo que no tengo el cobalto, pero y sería cuestión de que ustedes vieran todas las propiedades del cobalto y para qué sirve. Entonces, ese sería el material que creo que no puse, pero aquí van a encontrar todos los materiales que se requieren en ingeniería. Y comenzamos. Y esta cuadrito, guárdenlo, porque va a ser importante y lo vamos a usar todo el semestre y después ustedes lo van a utilizar toda la vida. Comenzamos con el primero. Originalmente, bueno, vamos a hacer un paréntesis. Originalmente el metal, ¿saben cómo se hace el metal? Alguien que me diga de los muchachos que estuvieron en vocacional o en alguna escuela técnica, ¿cómo se fabrica el hierro? Alguien que me pueda decir cómo se... Porque de lo contrario, de todos modos les voy a dejar un trabajo sobre esto, porque es muy importante. Pero por lo pronto que alguien me lo diga, ¿cómo se fabrica el hierro?
¿Nadie? Profe, bueno, yo no soy de vocacional, pero tengo una idea. Creo que se saca de los minerales de las minas y después se meten a unos altos hornos. Bueno, se muelen esas piedras Ajá. y se meten a unos altos hornos y ya se sacan en lingotes o dependiendo de cómo va a ser el producto terminado. Muy bien, por ahí vamos la cosa. Claro que nos faltan los detalles, ¿verdad? Nos faltan los detalles, pero exactamente así se hace. O sea, el hierro es un mineral que se encuentra en la tierra y hay lugares donde hay mucho hierro y hay otros lugares donde prácticamente no hay hierro. Se dice, no estoy muy seguro, si alguien ha escuchado el Durango. Durango tiene un cerro que se llama el Cerro del Mercado. Se dice que ese cerro es de puro hierro. Entonces, pero hay lugares en otros lados donde pueden ustedes extraer el hierro. Ese hierro, como dice su compañero, se pulveriza, se muele. Son molinos especiales y cuando está en forma de mineral no es tan duro. Entonces podemos hacerlo, arena, prácticamente arena, y luego vamos a tener lo que se conoce como, también nos dijo muy bien acertadamente su compañero, lo que se conoce como alto horno. Un alto horno tiene aproximadamente 12 metros de diámetro y puede tener 60 o más metros de altura. ¿Y cómo subir? ¿Cómo subir el metal? Bueno, pues hay forma, tolvas o muchas formas de subirlo. Lo vamos a ver también. Entonces ya sube el metal, va cayendo adentro del horno. Para eso el horno, ya les digo, les voy a decir cómo se prepara, porque va a tener una cierta cantidad de metal, una cierta cantidad de combustible, miles de toneladas de aire, mucho aire, para que el combustible con el que se funde pueda perfectamente fundir el mineral. Y una cierta cantidad de cal. Ya les voy a decir después cómo las proporciones. Y después, como ese es su compañero, cuando sacan cuando sacan el metal del alto horno, va a tener que ser sacado de la parte de abajo. Va a tener un agujero, porque si se saca de la parte de arriba, va a quedar un mineral muy contaminado. ¿Qué pasa en la parte de arriba? Todos han visto, bueno, ya en esta época es muy difícil, pero por ejemplo los que son de pueblo, y posiblemente tengan ustedes, si han tenido la precaución de fijarse, cuando hacen algún tipo de frijoles, de caldo en la lumbre, en la parte de arriba se forma mucha espuma. ¿Sí se han fijado en eso? Esa espuma es el sobrante de lo que ustedes están cociendo. Y lo mismo pasa con el metal. Esa espuma que se forma en la parte, nosotros la conocemos como escoria. La escoria hay que quitársela y normalmente todo se aprovecha, se pone en otra parte porque normalmente sirve para el asfalto, las carreteras, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando nosotros del hierro. Entonces de la parte de abajo, pues no hay escoria, está limpio. Entonces vamos a tener que hacer lingotes y no precisamente redondos, pueden ser cuadrados para poder ir trabajándolos después. Y de ahí comienza ya el proceso. Ya después vamos a seguir el proceso de cómo se hace todo. Pero originalmente
así vamos obteniendo la fundición del hierro. Y aquí viene lo más importante, el por qué, la explicación. El metal, cuando sale, no debe de tener más del 7% de carbono, porque el carbono en exceso es un veneno para el metal. Entonces debe tener aproximadamente un 7% de carbono, y los lingotes o los moldes que llenamos vamos a tener que procesarlos en otro tipo de hornos para irles quitando poco a poco el carbono, de tal forma que debemos dejarlo con cierta cantidad de carbono para cada material. Por ejemplo, el de arriba, ¿qué material es el de arriba de la tablita? Fundición gris o hierro colado. Exactamente. La fundición gris o hierro colado no debe de tener más del 3.5 de carbono. Si tiene más de 3.5 de carbono, no nos sirve. El hierro maleable. El hierro maleable debe tener menos, fíjense nada más, debe tener menos de 0.1% de carbono. Y lo vamos a conocer como hierro dulce o fierro dulce. El término fierro lo podemos aceptar como fierro o hierro. Pueden decir ustedes hierro o pueden decir fierro. Y es correcto. Entonces, prácticamente el fierro dulce no tiene carbono. Tiene prácticamente señales de carbono, ¿verdad? Y las propiedades del hierro dulce es que es muy flexible, es muy blando y sirve para muchas cosas, entre ellos para los alambres, principalmente el alambre de albañil o alambres para amarrar. Es muy útil. El que se considera que es el mejor material es el acero. El acero debe de tener desde 0.1 hasta 1.7, y lo vamos a ver un poco más adelante. Desde 0.1 hasta 1.7 lo conocemos como acero. Y después ya vamos a ver que puede ser acero de bajo carbón, acero de medio carbón y acero de alto carbón. Y con cada uno de esos aceros se hacen diferentes tipos de piezas. Si queremos nosotros que ese acero tenga mejores propiedades, vamos a revolverlo con algún otro material, dependiendo qué es lo que queramos. Por ejemplo, con el cromo, si lo revolvemos con cromo, ¿saben lo que formamos? ¿Saben lo que hacemos? Acero inoxidable. Si lo revolvemos con cobalto, si lo revolvemos con manganeso, con diferentes tipos de materiales, va a tener propiedades diferentes. Simplemente había que ver cómo fundirlo también, porque dependiendo de cómo lo van a fundir, es la limpieza del material que vamos a obtener. Imagínese usted, yo quiero unas piezas de acero para un consultorio, para un hospital, para hacer bisturís, para hacer cuestiones de salud. Tiene que ser un acero muy limpio y tratado especialmente, y que no cualquiera lo puede hacer. Y tendrá que ser pasando ciertas normas. Para eso tenemos muchas normas y tenemos que empezar a conocer las normas, si es que no las conocen. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de las normas ISO? ISO 9, por ejemplo, vamos a suponer ISO 9000.
¿Han escuchado hablar de las ISO 9000? Sí, profe. Sí, profesor. Exactamente. ¿Han oído hablar de las normas 14000? Bueno, les voy a dejar una tarea y para eso les pedí que tengan que se inscribieran en Classroom, porque por medio de Classroom les dejo las tareas y por medio de Classroom controlo quién o no hace la tarea. Porque aquí en clase para mí es muy difícil saber quién la hizo, quién no la hizo. Pero con Classroom es un sistema muy chismoso. Es un sistema que me dice quién hizo la tarea, quién no la hizo, quién la entregó a tiempo y quién no la entregó a tiempo. Entonces yo me voy a valer precisamente de Classroom para irles dejando tareas y quien no haga la tarea, pues va a sufrir consecuencias en la calificación. Entonces, de eso sí lo castigo bastante por medio de puntos, quien no haga la tarea. Entonces, por medio de Classroom les voy a dejar precisamente las normas. Son 3 normas normalmente, las 9000, pero son muchas de 9000, 14000, y creo que la otra que les voy a dejar es la 24000. Y cada una trata de diferentes cosas, y ahí las vamos a ir conociendo. Pero nosotros sí vamos ahorita ya dijimos que la fundición gris o hierro colado tiene aproximadamente 3.5 de carbono. El hierro maleable o hierro dulce tiene menos del 0.1% de carbono. El acero de 0.1 a 1.7. Creo que en alguna otra materia ya tuvieron que haber visto eso, del acero, cuando menos. La fundición blanca. La fundición blanca tiene un poquito más de carbono, nos puede llegar inclusive hasta el 5% o un poquito menos del 5%. Es una fundición muy, muy dura y que tiene sus usos. Hierro blanco, un colado muy duro. Entre más carbón tenga, es más duro, pero también no se puede trabajar tan fácilmente. Me falta hierro nodular. El hierro nodular también es una fundición muy especial y hay que tratarla muy bien, ese hierro nodular, porque imagínense, una de las aplicaciones para el hierro nodular es hacer las cuestiones automotrices, donde van los motores. Imagínense donde van colocados todo el sistema que va a tener una seguridad en un automóvil, en un avión, en donde sea. Entonces el hierro nodular va a tener que tener características muy especiales y se considera dentro de las fundiciones. Profesor, ¿sí? Ya no le avisamos, pero quedan como 2 minutos. Bueno, pues entonces vamos a tener que tomarla desde aquí, la próxima clase, para poder explicar un poquito más, porque realmente no tiene caso que yo le siga, porque sí me interesa que se vea un poquito más a fondo. Pero principalmente lo que vamos a ver más a fondo es lo que acabo de decir, o sea, los ferrosos. Ya los no ferrosos, orgánicos, inorgánicos, pues prácticamente van a ser leídos. Podríamos decir que ya hicimos la parte más importante. Y lo único que vamos a hacer es, pues sí, tareas para que vayan conociendo. Principalmente cómo es un alto horno, lo que se funde ahí, en fin. Ahora tomen en cuenta lo que les dije de los laboratorios, ¿eh? Eso sí es importante. Aquí ya le corto porque me interesa el laboratorio y que vayan viéndolo. Que vayan viendo precisamente todo eso.
Sí, aquí ya me está marcando 2 minutos nada más. Entonces, en cualquier momento ya nos cortan y pues ya no puedo decirles gran cosa porque ya el tiempo se nos acabó. Pero si tiene alguna, tenemos 1 minuto y medio, 2 minutos máximo para alguna otra situación. ¿Alguien quiere comentar algo? Profe, ¿Sí? ¿la tarea puede ser a computadora o tiene que ser No, escaneada en claro, cuaderno? claro que sí, puede ser en computadora. Claro, de hecho, pues, es la forma más fácil para poderla mandar, para formar un archivo. Entonces, pues en esa forma vamos a ir trabajando y poco a poco vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la clase. Creo que ustedes son los que formaron los equipos, ¿verdad? Sí, profesor. Bueno, ustedes ya tienen sus equipos, después vamos a tener que rifar el orden. Yo les voy a dar, por ejemplo, los temas y tendremos que rifar quién le toca al 1, quién le toca al 2, porque también creo que para ustedes es importante quién va a hacer la exposición primero, quién va a hacer la exposición después. Creo que aunque ya tengan el equipo y yo les voy a dar los temas, pero van a tener